Bienvenidos a la Biblia aplicada una vez más. Gracias por estar del otro lado. El día de hoy vamos a estar haciendo un video en el que vamos a hablar de un tema muy importante, especialmente por las fechas. eh, y en realidad, en cualquier momento que veas este video, seguramente va a ser útil porque constantemente hay elecciones en los distintos países, ya sea presidenciales, ya sea más locales, ya sea de legisladores. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo elegir gobernantes. ¿Por quién debe votar un cristiano? Un cristiano debe votar por la derecha, un cristiano debe votar por la izquierda. Sabemos que, y lo vemos constantemente en las iglesias y en las redes sociales, que predicadores, maestros de la palabra, pastores incluso, se dedican a direccionar de alguna manera el voto de la gente hacia uno u otro candidato y exponen sus razones, ya sea bíblicas o ya sea de otro tipo de razones, exponen sus razones delante de sus fieles, de los feligreses o de su audiencia sobre por qué un cristiano debiera votar por tal o cual candidato. El día de hoy vamos a utilizar otro enfoque, no tanto el enfoque de por qué deberíamos votar por un candidato en específico, sino cómo deberíamos nosotros razonar, de qué manera nosotros deberíamos seleccionar al candidato adecuado por el cual nosotros deberíamos votar en las elecciones de nuestro país. Así que para eso tenemos una presentación y vamos a ir directamente a ella. Muy bien, entonces tenemos esta presentación que dice cómo debe un cristiano elegir gobernantes. Principios bíblicos para la elección de funcionarios públicos. Vamos a ver si la Biblia se pronuncia acerca de cómo debemos nosotros elegir a nuestros gobernantes y si hay algún tipo de principio bíblico que podemos utilizar para la elección de estos funcionarios públicos. Antes de ir al tema como tal, vamos a hablar un poquito acerca del gobierno civil en la Biblia. ¿Qué es el gobierno civil? Si nosotros, cómo percibe la Biblia el gobierno civil y qué tipo de gobierno también tenemos nosotros en nuestros países. Entonces, vamos a hablar acerca del gobierno civil y lo que vamos a demostrar a través de algunos pasajes bíblicos es que el gobierno civil fue instituido por Dios, es una institución divina. Así que vamos a ver este, lo siguiente, la siguiente diapositiva en la que vamos a estar revisando algunos pasajes bíblicos que nos van a mostrar cómo el gobierno civil fue instituido por Dios. El primer pasaje es los momentos previos al diluvio y el motivo por el cual Dios envía el diluvio. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8 dice así: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal, lamentó haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió el corazón. Entonces el Señor dijo: voy a borrar de la superficie de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me duele haberlos hecho, pero Noé contaba con el favor del Señor. Vemos entonces acá los motivos por los cuales Dios envía el diluvio, y el motivo principal que apunta Dios en este pasaje en Génesis capítulo 6 es que el corazón del hombre estaba completamente corrompido y se inclinaba siempre al mal. La maldad del hombre había crecido a tal punto que el corazón del hombre solamente podía ir hacia el mal. Y Dios nos presenta la primera solución eh, para este problema, para este conflicto que se da en el hombre y que se da en la creación. Y esa solución es el exterminio, no solo del hombre, sino de todo lo vivo, lo que estuviera vivo. Dios decide enviar el diluvio para exterminar al hombre porque el hombre era malo. Pero había un hombre, Noé, que contaba con el favor del Señor, por medio del cual toda la raza humana se salva, ¿sí? Y a través del arca. Conocemos la historia. Este, y entonces llegamos sucede el diluvio, ¿no? Noé construye el arma, sucede el arma, ¿no? El arca, este,
sucede el diluvio para, las aguas se asientan y Noé sale del arca. Lo primero que Noé hace al salir del arca es presentar un holocausto al Señor. Y cuando Dios huele o percibe este holocausto que Noé le está haciendo, dice lo siguiente en Génesis capítulo 8, versículo 21. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo, aunque la inclinación del corazón del ser humano es perversa desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por su culpa. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes, como acabo de hacerlo. Entonces, lo primero que vemos acá es que en medio de esta celebración y de esta honra que Noé hace a Dios, pues, después del diluvio, Dios reconoce que el ser humano mantiene su inclinación hacia el mal. Dice, aunque la inclinación del corazón del ser humano es perversa desde su juventud, es decir, que la condición del hombre después del diluvio no cambió. El hombre continúa siendo malo. El corazón del hombre continúa inclinándose hacia la maldad. Pero Dios dice, no voy a tomar el mismo camino otra vez. No voy a destruir, maldecir la tierra como lo hizo con el pecado de Adán. Tampoco voy a destruir a todos los seres vivientes como lo hizo en los tiempos de Noé, sino que ahora va a tomar otro camino o nos va a presentar a nosotros otra solución, porque a la larga todo lo que el Génesis está mostrando es de alguna manera pedagógico para que nosotros entendamos por qué estamos en la situación que estamos el día de hoy. Y entonces Dios va a presentarnos un nuevo camino para afrontar la maldad que hay intrínsecamente en el hombre. Este nuevo camino es justamente el gobierno civil. El gobierno civil viene a ser una solución para la maldad del corazón del hombre. En el capítulo 9, el siguiente capítulo en Génesis, en los versículos 5 al 6, Dios establece la primera ley de gobierno civil que encontramos en la Biblia. Dice así, por cierto, de la sangre de ustedes yo habré de pedirles cuentas. A todos los animales y a todos los seres humanos pediré cuentas de la vida de sus semejantes. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Entonces, muchas cosas acá. En primer lugar, el ser humano es malvado. Su corazón tiende al mal, pero el ser humano, en segundo lugar, ha sido creado a imagen de Dios. Por lo tanto, su vida es sagrada. La vida del hombre es sagrada para Dios y para los hombres también debe serlo. Por lo tanto, si alguien derrama la sangre de otro ser humano, debe pagar con su propia sangre porque ha derramado una vida que era sagrada porque estaba hecha a imagen de Dios. Así Dios establece el gobierno civil en la Biblia. Lo que sigue en adelante lo podemos ver como el desarrollo de ese gobierno civil en distintos modelos, en distintos estadios, en distintas épocas históricas, pero siempre Dios está detrás del gobierno civil de alguna manera. Dios legisla, Dios establece naciones, Dios incluso acepta a veces la inclinación del hombre por cierto sistema de gobierno específico, pero siempre Dios se mantiene el gobierno civil como una forma en la que la maldad del hombre se va a mantener a raya. El gobierno civil está puesto para mantener la maldad del hombre a raya, ¿sí? Entonces, los propósitos del gobierno civil, ¿por qué el gobierno civil fue establecido por Dios? El propósito del gobierno civil. En primer lugar, proteger la vida de los individuos. El gobierno civil está puesto para proteger la vida de los individuos. En segundo lugar, proteger la libertad de los individuos. Y en tercer lugar, proteger la propiedad privada de los individuos. La propiedad privada es algo que la Biblia supone como un hecho y como algo bueno y necesario. Por eso hay mandamientos como no robarás, no codiciarás y otros
mandamientos más específicos acerca de situaciones en las que la propiedad privada se ve violada de alguna manera, y Dios siempre está buscando proteger la propiedad privada del hombre. Entonces, estas son los tres grandes propósitos del gobierno civil: proteger la vida, proteger la libertad y proteger la propiedad privada de los individuos. Cuando vamos al Nuevo Testamento, vamos a ver justamente estos propósitos bien delimitados en dos pasajes en específico. Romanos, capítulo 13, versículos 1 al 5, Pablo dice lo siguiente: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios haya dispuesto así que que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por él. Vamos a detenernos ahí. Lo que Pablo está diciendo acá, no es que todos y cada uno de los gobernantes que están ocupando hoy su puesto en el gobierno fueron establecidos por Dios. No es eso lo que Pablo dice. Lo que Pablo está diciendo es que las autoridades, el hecho de que existan autoridades, es algo que Dios estableció. El hecho de que hayan autoridades civiles es porque Dios estableció que debían haber autoridades civiles. Dios no elige a los gobernantes en específico, a las personas que ocupan el puesto de gobierno. Eso nos lo delega a nosotros para que nosotros elijamos a nuestros gobernantes. Pero Él estableció el puesto. Él estableció el hecho de que tenga que haber una autoridad civil que gobierne a los demás. Sigamos. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Ese es el primer pasaje, el de Romanos 13, del 1 al 5, Pablo hablando del gobierno civil. El apóstol Pedro también nos habla del gobierno civil en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 13 al 17, y dice lo siguiente: sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernantes que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para encubrir su maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Pedro, entonces, hablando prácticamente lo mismo que Pablo dice en su carta, pero acá en las palabras de Pedro, y los dos llegan a la misma conclusión. El gobierno civil es establecido por Dios, el gobierno civil es un instrumento de Dios para traer justicia, para castigar al malhechor, para premiar al bienhechor, y es de alguna manera el instrumento de venganza de Dios para aquel que hace el mal. Y que el cristiano debe someterse a las autoridades siempre y cuando estas autoridades no contradigan el mandato divino. Ese es un principio que lo vemos en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles se enfrentan a los magistrados judíos, al Sanedrín, al concilio, y estos le dicen que no prediquen a Cristo. Entonces los apóstoles le dicen, Pedro y Juan específicamente, le dicen al Sanedrín: juzguen ustedes si qué es mejor, si obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Si el mandato del hombre va en contra del mandato de Dios, debemos obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Muy bien, entonces hasta ahí lo que dice la palabra de Dios acerca del gobierno civil en específico. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la forma de gobierno en la que nosotros vivimos. En Latinoamérica, por lo menos, no sé si habrá alguien de España en algún momento que vea este video, pero por lo menos en Latinoamérica, todas nuestras naciones al menos dicen que son repúblicas.
Quizá alguna que otra no se maneje tal cual como una república, pero por lo menos dicen ser una república. ¿Qué quiere decir esto? La república no es una democracia como tal. Si bien sus gobernantes son elegidos democráticamente, hay algunas diferencias que es necesario marcar entre la república y la democracia. Vamos a verlas. Para eso vamos a ver qué es lo que dice Noah Webster, que fue este, um, un lingüista norteamericano, estadounidense, de los padres fundadores del Estado, de los Estados Unidos. Y este hombre desarrolló el famoso diccionario Noah Webster, ¿no? Que hasta hoy es el diccionario más importante de la lengua inglesa, por lo menos en los Estados Unidos. Y Noah Webster en su diccionario, al definir república, dice lo siguiente: la república es el estado en el que el ejercicio del poder soberano reside en representantes elegidos por el pueblo. En su uso moderno difiere de una democracia o estado democrático, en el que el pueblo ejerce los poderes de soberanía en persona. En la democracia, entonces, el pueblo ejerce los poderes de soberanía en persona. Todas las decisiones deben pasar por el pueblo a través de consultas populares u otro tipo de mecanismos. Pero en la República hay dos estamentos de ciudadanos, ¿no? Están los electores y los representantes. Están el pueblo que elige a los representantes y los representantes sobre los cuales recae el poder, que tienen el poder de decisión en representación del pueblo. Por lo tanto, la República es un Estado representativo. Eso quiere decir que nosotros no tomamos las decisiones de cómo se debe llevar a cabo el Estado, sino que nosotros tomamos la decisión de elegir a algunos gobernantes que luego van a tomar esas decisiones en representación nuestra. Entonces, en este sentido, el deber del funcionario público es gobernar y tomar las decisiones en representación del pueblo. Y el deber del elector es elegir de acuerdo a su conciencia a sus representantes y fiscalizar que estos cumplan con sus deberes. No solo elegirlos, sino también fiscalizarlos. Hay vías de comunicación que nosotros podemos y debemos utilizar para comunicarnos con nuestros representantes y hacerles saber que nosotros les elegimos para que cumplan cierto rol, y si ellos no lo están haciendo, hacerles saber y pedirles que se encaminen en lo que para lo cual ellos fueron elegidos. Muy bien, entonces, ahí hablamos acerca de la República un poquito. Ahora sí vamos al tema como tal, acerca de a quién elegir. ¿Por quién debe votar un cristiano? Debe votar por el candidato de derecha, debe votar por el candidato de izquierda. Hay algunos candidatos que no se perciben ni de derecha ni de izquierda. ¿Por quién debemos votar? ¿A quién debemos elegir? Vamos a verlo. Y para verlo vamos a tomar dos pasajes bíblicos que nos hablan de un mismo acontecimiento, que es una elección que el pueblo tuvo que hacer justamente de funcionarios públicos. Y esto se da en el marco del Éxodo y en el marco en el que Moisés estaba organizando de alguna manera al pueblo y llega su suegro, Jetro, y ve que Moisés estaba tomando algunas decisiones que no convenían y le da un consejo. Y Moisés toma este consejo. Vamos a leer entonces los pasajes. El primer pasaje que vamos a leer es el que está en Éxodo capítulo 18, versículos 19 al 22, aunque nos vamos a centrar principalmente en uno de estos versículos, pero vamos a leer todo el pasaje para tener un contexto. Dice así, este es Jetro hablando con Moisés. Oye bien el consejo que voy a darte y que Dios esté contigo. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos los debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios que amen la verdad y aborrezcan las ganancias mal habidas. Y nómbralos como oficiales de 1,000, 100, 50 y 10 personas. Serán ellos los que sirvan como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos
y los casos difíciles te los traerán a ti. Esto te aligerará la carga porque te ayudarán a llevarla. Entonces, acá Jetro le da este consejo a Moisés, y Moisés replica esta historia en el libro de Deuteronomio y se las cuenta de la siguiente manera al pueblo justo antes de que ellos entraran en la tierra prometida. En aquel tiempo, Deuteronomio 1:9 al 18, dice así: en aquel tiempo les dije, yo solo no puedo con todos ustedes. El Señor su Dios los ha hecho tan numerosos que hoy ustedes son tantos como las estrellas del cielo. Y que el Señor, el Dios de sus antepasados, los multiplique 1000 veces más y los bendiga tal como lo prometió. ¿Cómo puedo seguir ocupándome yo solo de todos los problemas y las cargas, los pleitos de ustedes? Designen de cada una de sus tribus a hombres sabios, inteligentes y experimentados para que sean sus jefes. Ustedes me respondieron, tu plan de acción nos parece excelente. Así que tomé los líderes de sus tribus, hombres sabios y experimentados, y les di autoridad sobre ustedes. Los puse como oficiales de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Además de ponerlos como oficiales de las tribus, además en aquel tiempo di a sus jueces la siguiente orden: atiendan todos los litigios entre sus hermanos y juzguen con imparcialidad tanto a los israelitas como a los extranjeros. No sean parciales en el juicio, consideren de igual manera la causa de los débiles y la de los poderosos. No se dejen intimidar por nadie, porque el juicio de Dios porque el juicio es de Dios. Los casos que no sean capaces de resolver, tráiganmelos, que yo los atenderé. Fue en aquel tiempo cuando yo ordené todo lo que ustedes debían hacer. Vamos a tomar entonces estos dos pasajes y vamos a ver qué es lo que estos pasajes nos enseñan a la hora de nosotros poder elegir a nuestros propios gobernantes. Vamos a tomar específicamente dos pasajes. Éxodo 18:21 y Deuteronomio 1:13, dos versículos, ¿no? Y de ahí vamos a ir sacando algunos principios. Entonces, el primer principio es que acá se da una elección, ¿sí? Jetro le dice a Moisés en Éxodo, elige, y Moisés les dice al pueblo, designen en Deuteronomio. El gobierno civil es una institución divina, pero la elección de los ocupantes del cargo es responsabilidad del pueblo. Dios no va a elegir a nuestros gobernantes por nosotros. Ya sé que en la Biblia hay momentos en los que Dios elige a ciertos gobernantes, pero luego esa elección se ve refrendada por el propio pueblo. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Saúl, en el caso de David y en otros casos más. Vamos al siguiente principio. Entonces, la elección es de representantes, ¿sí? Representantes que son del pueblo, que pertenecen al pueblo. Elige tú mismo entre el pueblo, le dice Jetro a Moisés. Y en Deuteronomio, Moisés dice, designen de cada una de sus tribus. Los representantes deben pertenecer al pueblo y deben ser elegidos libremente por el pueblo, sin imposición. No deben ser impuestos por agentes externos, ni deben ser impuestos por ellos mismos. No se deben ellos imponer sobre el pueblo. Antes de pasar al siguiente principio, vemos que esto aplica a cada uno de los niveles de gobierno, local hasta llegar al gobierno nacional, ya sea concejales, alcaldes, gobernadores, legisladores, jueces. En algunos países no se eligen a los jueces, en otros sí. En algunos países los jueces son designados de otra manera y en algunos países son elegidos popularmente. Pero en todos los niveles donde se pueda hacer una elección debe ser de la misma manera, no impuesto por agentes externos, elegidos libremente por el pueblo y que sean gente que es parte del pueblo mismo, representantes del pueblo. El siguiente principio entonces es que estos representantes pueden ser hombres y mujeres. Ya sé, y vamos a verlo acá, que los pasajes que estamos leyendo dicen específicamente hombres, ¿no? Acá en Éxodo dice, elige tú mismo entre el pueblo hombres, y en Deuteronomio, designen de cada una de sus tribus hombres. Pero no hay ninguna prohibición en toda la Biblia que eh, no permita a las mujeres ejercer cargos públicos, y más bien tenemos buenos ejemplos de mujeres que han ejercido cargos públicos y lo han hecho
de una muy buena manera, como por ejemplo Esther y Débora. También hay ejemplos de lo contrario, ¿no? Como Jezabel, Atalía y otros más. Pero también hay buenos ejemplos de hombres y malos ejemplos de hombres. Entonces, no hay una prohibición explícita en la Biblia de que las mujeres puedan ocupar cargos públicos. Por lo tanto, en este punto podemos decir que pueden ser hombres o mujeres. ¿Qué otra cosa? Que sean capaces. Dice Éxodo, y ahora nos centramos un poquito solamente en el libro de Éxodo. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces. La capacidad para ejercer el cargo debe haber sido probada con anterioridad. Eh, no podemos elegir a personas que no tengan la capacidad de gobernar. No podemos elegir a personas que no tengan la capacidad de ejercer este cargo público. Todo lo contrario, debemos elegir personas que tengan esa capacidad probada con anterioridad. Muy bien, continuamos entonces. Y el siguiente principio, lo siguiente que tenemos que considerar a la hora de elegir nuestros gobernantes es que sean temerosos de Dios. Eh, Jetro le dice a Moisés en, en el libro de Éxodo, elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios. Este, es importante que nosotros consideremos este punto, porque ya vamos a ver más adelante también que deben ser hombres sabios, ¿no? Hombres o mujeres sabios. Y eh, el principio de la sabiduría, dice la Biblia, es el temor de Jehová. Ser temeroso de Dios quiere decir que va a tener consideración de los principios bíblicos, va a tener consideración de los principios de la palabra de Dios, en primer lugar para conducirse él mismo en su propia vida y en segundo lugar también para conducirse en el puesto en el que está siendo elegido para ejercer. Tenemos este versículo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6 versículo 14, que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Sabemos que este versículo en específico está en un contexto en el cual Pablo está hablando acerca del matrimonio específicamente. Pero los teólogos, los comentaristas de la Biblia, aquellos que se han dedicado a hacer un estudio profundo de la palabra de Dios, nos dicen que es posible traspolar este principio de no unirse en yugo desigual con los incrédulos a todas las áreas de la vida, ya sea al matrimonio, la familia en general, como también a los negocios, a las relaciones interpersonales, a los distintos tratos que nosotros podemos tener con distintas personas. Siempre tenemos que considerar esto, no unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Al nosotros considerar esto, entonces tenemos que considerar nuestra elección de un gobernante, de un funcionario público, a la luz de este pasaje, ¿no? De este versículo, y tener en cuenta esto. Muchas veces, y es entendible, ninguno de los candidatos, ninguno de los postulantes al puesto, tienen esa característica en específico. Ninguno se ha mostrado temeroso de Dios. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, para eso tenemos todas las otras consideraciones, ¿no? Quizá no hay ningún cristiano, ninguno que haya mostrado temor de Dios, pero tenemos candidatos que cumplen los otros requisitos. Entonces, este es uno más de los requisitos que si está, debemos considerarlo. Si no está, tenemos los otros requisitos. Entonces, no unirnos en yugo desigual con los incrédulos, que la persona a la que vamos a elegir, ojalá sea temerosa de Dios. ¿Qué otra cosa? Bueno, el siguiente punto es que amen la verdad. Personas veraces, personas que esté comprobado de alguna manera que dicen la verdad, que cumplen
su palabra, son personas de palabra, son personas que cumplen lo que dicen. Dice ahí mismo en Éxodo, elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios que amen la verdad, que amen la verdad. El candidato, entonces podemos hacernos estas preguntas. ¿El candidato ha sido hallado en alguna mentira o en alguna situación fraudulenta? ¿Es una persona que cumple con su palabra? Debemos considerar su trayectoria, debemos considerar qué ha sido de esta persona en otras situaciones, en otros ámbitos, y ver si en otros ámbitos y en otras situaciones ha faltado a la verdad o ha cumplido su palabra. Y este es un punto muy importante, ¿no? Porque si la persona que se está postulando está haciendo promesas, ¿no? En su campaña, en su postulación, de cosas que va a hacer y sabemos que esta persona ya ha faltado a la verdad, entonces también podemos considerar que quizá falte a la verdad también en este momento. Debemos ser muy serios y específicos en esto. Seguimos adelante y entonces nos encontramos con el siguiente requisito que le pone Jetro a Moisés. Dice Éxodo 18:21. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas. Que no sea una persona avara y que no sea una persona que por amor al dinero eh, se corrompa, ¿no? Entonces vemos, acá tengo mi anotación, dice personas que no estén involucradas en de corrupción o que no hayan sido culpadas de robo o fraude. Es muy importante esto, porque sabemos que el poder corrompe. Esto no es algo nuevo para ninguno de nosotros y debemos siempre considerar esto, que aún hoy en día, sea quien sea, el corazón del hombre tiende siempre al mal. Y si la situación que se presenta es una situación que nos va a tentar sobremanera, entonces muy probablemente vayamos a caer en esa situación, ¿no? Si, entonces, si es una persona que se sabe que es eh, ávida de buscar ganancias mal habidas, no podemos ponerlo en un lugar en donde va a conseguir esas ganancias, sino que debemos resguardar a la persona y a los fondos públicos, ¿no? Entonces, que no sea una persona avara, que no sea una persona que por amor al dinero se involucre en cuestiones de corrupción. El siguiente punto que encontramos, y ahora lo vemos en Deuteronomio, eh, que sean sabios. Designen, en Deuteronomio 1:13 dice, designen de cada una de sus tribus hombres sabios, que sean personas sabias. Una persona sabia es una persona que se conduce con sabiduría en todos los aspectos de su vida. Una persona sabia eh, deberíamos considerar que es una persona que también tiene temor de Dios. Lo dijimos en el punto en el que hablamos del temor de Dios, que el principio de la sabiduría, como dice en Proverbios 1:8, es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, que una persona se conduzca con sabiduría en todos los ámbitos de su vida, nos está dando ya un indicio de que esta persona quizás sea una persona que sea temerosa de Dios de alguna forma, de alguna manera, ¿no? Entonces se conduce esta persona con sabiduría en todos los aspectos de su vida. Sus palabras y sus acciones demuestran que su carácter es un carácter de una persona sabia. Santiago 1:5 dice que el que carece de sabiduría la pida a Dios y Dios se la va a dar. Entonces, es importante que nuestros funcionarios públicos, que nuestros gobernantes sean personas sabias, no necios. Luego tenemos ahí mismo en Deuteronomio que dice que deben ser hombres sabios e inteligentes. Eh, entonces acá nosotros nos tendríamos que preguntar, ¿esta persona conoce la materia del puesto para el cual se está postulando? ¿Es conocedor de aquello para lo que se está postulando o es un neófito o es un ignorante de la materia, ¿no? Por ejemplo, si es un cargo legislativo, esta persona debiera haber estudiado las leyes del país. No necesariamente ser un abogado, pero sí ser una persona versada en lo que dice la Constitución, en lo que dicen las leyes. Si es un gobernante, debiera tener algún tipo de experiencia de gestión
o algún estudio en lo que tiene que ver con la gestión, ¿no? Entonces, es importante eh, considerar también este punto. Ahí mismo en Deuteronomio seguimos y dice inteligentes y experimentados. Designen de cada una de sus tribus hombres sabios, inteligentes y experimentados. Acá yo puse también en la presentación, no se ve quizá por el video, pero dice expertos entre paréntesis. Una persona que tenga experiencia en la función a la que se postula, que ya haya ocupado quizá otros cargos dentro del gobierno o fuera, en el sector privado, que tengan que ver con la función a la que se está postulando. Mejor aún si es un experto, o sea que no solo haya tenido experiencia, sino que también tenga estudios que le avalen. Entonces también debemos considerar esto. ¿Qué otra cosa? Esto aplica a todos los niveles de gobierno. Tanto en Éxodo como en Deuteronomio lo vemos. Vamos a ver qué es lo que dice el versículo completo de Éxodo 18:21. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas. Y nómbralos como oficiales sobre 1,150 y 10 personas. Eso quiere decir que debían ser elegidos personas para los distintos niveles de gobierno dentro del pueblo de Israel. Y también en nuestro caso, en todos los niveles de nuestro gobierno, estas personas deben cumplir estos requisitos y nosotros debemos considerar estos requisitos a la hora de elegirlos. En Deuteronomio también nos dice lo siguiente, designen, ya leímos la primera parte, ahora vamos a leer lo siguiente, dice, designen de cada uno de sus tribus hombres sabios, inteligentes y experimentados para que sean sus jefes. Ustedes me respondieron, tu plan de acción nos parece excelente. Así que tomé a los líderes de sus tribus, hombres sabios y experimentados, y les di autoridad sobre ustedes. Los puse como oficiales de 1,150 y 10 personas, además de ponerlos como oficiales de las tribus. Eso es desde el versículo 13 hasta el 15 de Deuteronomio 1. Entonces vemos lo mismo, ¿no? Jefes de 1,000, oficiales de 1,150 y 10 personas, y además como oficiales en todas las tribus. Entonces, esto aplicaba a todos los niveles de gobierno, tanto en el pueblo de Israel, en el contexto del Éxodo, como para nosotros también el día de hoy. ¿Qué es lo que yo propongo? ¿Cómo decidir? ¿Cómo elegir nosotros a nuestros gobernantes? Bueno, podríamos considerar hacer quizá una tabla como la que yo tengo acá y poner a los distintos candidatos, candidato 1, candidato 2, candidato 3, si hay más, ¿no? Y hacernos estas preguntas, responder estas preguntas por sí o por no, y ver cuál de estos candidatos cumple más de los requisitos que son necesarios para un buen gobernante según la misma palabra de Dios. ¿Está capacitado para el cargo? ¿Es temeroso de Dios? ¿Es veraz? ¿Es avaro? ¿Es sabio? ¿Es conocedor del cargo? ¿Tiene experiencia? ¿Es experto en la materia? Nos preguntamos esto acerca de cada uno de los candidatos y vamos a poder entonces tener más o menos una idea de cuál de estos está mejor capacitado, mejor calificado para ocupar el cargo. Hay algunas consideraciones extra que podemos tener y seguramente acá yo no abarco todas las consideraciones que podríamos tener a la hora de elegir nuestros candidatos, nuestros gobernantes, nuestros funcionarios públicos, pero son algunas que yo decidí poner acá para que consideremos también, y seguramente ustedes tendrán otras. Si tienen alguna otra consideración importante, lo pueden dejar en los comentarios y podemos hablarlo también por ahí, para que otros también las consideren, ¿no? Bueno, dice entonces otras consideraciones. Podemos considerar tres cosas en específico, según lo que mismo pensé para esta presentación y para que no se haga tan largo, ¿no? Yo puse tres cosas que son importantes de considerar aparte de lo que ya hemos visto. En primer lugar, su ideología. ¿Qué quiere decir su ideología? Las ideas que sostiene. Entonces, ¿qué idea sostiene este candidato
que se está postulando para este cargo público. Sostiene ideas contrarias a los valores cristianos. Debemos considerar eso. ¿Qué grupos apoyan su candidatura? Quizá este candidato no se haya expresado sobre un tema específico, pero entonces nos podemos preguntar cuáles son los grupos que apoyan su candidatura y de qué manera se han expresado estos grupos sobre un tema en específico. ¿Qué ideas sostienen estos grupos también? Porque a esos grupos se va a deber también este candidato más adelante. Se ha comprometido a apoyar causas que no se alinean con lo que la Biblia enseña. Debemos considerar esto. ¿Qué idea sostiene acerca de la vida, la libertad y la propiedad privada, que son las tres cosas que el gobierno civil debe proteger? La vida, la libertad y la propiedad privada. ¿Qué idea sostiene este candidato acerca de estas cosas? Sus propuestas también debemos considerarlas. ¿Qué propone para su periodo de gestión? ¿Cuáles son sus propuestas concretas? Estas, ¿Están sus propuestas alineadas a la protección de la vida, la libertad y la propiedad privada o al contrario? ¿Son sus propuestas coherentes con el Evangelio y la palabra de Dios? Es importante que consideremos esto. ¿Están sus propuestas en línea con las necesidades contingentes del país? Quizás sus propuestas son muy buenas, pero no tienen nada que ver con lo que el país o la ciudad o el estado o la provincia necesitan en ese momento. Entonces también tenemos que considerarlo. Y en último lugar, yo puse que también debemos considerar su discurso. ¿Su discurso dignifica al hombre o le quita su dignidad? ¿Sí? Debemos preguntarnos esto. También podríamos preguntarnos cómo trata a sus oponentes. ¿Los dignifica o los trata como basura? Eso está muy de moda en la política hoy en día, ¿no? ¿Qué dice de la familia, de la educación, de la economía, etcétera? ¿Qué dice acerca de cada uno de los puntos importantes a considerar para su gestión en específico? ¿Su discurso incita a la paz o a la violencia? ¿Es un discurso que busca exponer la verdad o manipula la opinión pública? Debemos preguntarnos esto y considerarlo con objetividad. Así que estas son las consideraciones bíblicas y otro tipo de consideraciones que debemos tener a la hora de elegir a nuestros candidatos. Una conclusión, y acá quiero resaltar algo importante que el cristiano debe considerar. La elección de las personas que van a ocupar cargos públicos, ya sea gobernantes, legisladores y magistrados, por mencionar los tres poderes de la República, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, es una responsabilidad, no un derecho, ¿sí? Esto es importante, no es nuestro derecho. A nosotros se nos ha hecho creer que nosotros tenemos derecho a ir a votar. No es nuestro derecho. No es que, bueno, yo voy porque es mi derecho y tengo que ejercer, hacer valer mi derecho. Es nuestra responsabilidad. Nosotros hacemos porque es nuestra responsabilidad. Cuando nosotros cambiamos ese término, derecho por responsabilidad, entonces nos damos cuenta que en realidad recae sobre nosotros la responsabilidad de quién va a ocupar ese cargo. Es nuestra responsabilidad. Es una responsabilidad, no un derecho de todos los ciudadanos, ¿sí? De todos los que habitamos en cierto territorio y tenemos la ciudadanía. Es una responsabilidad que asumimos delante de Dios. En primer lugar, la asumimos delante de Dios mismo porque fue Dios el que instituyó el gobierno civil. Delante de Dios y para con nuestros iguales y para con la posteridad. O sea, no es una responsabilidad solamente delante de Dios, sino también para con los que están a nuestro lado, los que viven en el mismo lugar que nosotros y también para la posteridad, para nuestros hijos, para nuestros descendientes. Muchas decisiones que nosotros tomemos hoy van a afectar quizá no a nosotros, sino a la posteridad. Entonces es importante que nosotros asumamos esta responsabilidad con conciencia. En este sentido, nuestra elección no debe estar condicionada por un compromiso partidario. Muchas veces nosotros a ciegas y porque tenemos un compromiso partidario, porque somos parte de un partido específico o porque siempre hemos votado por ese partido o porque toda la familia vota por ese partido siempre, lo hacemos a ciegas sin considerar nada. Entonces,
Nuestra elección no debe estar condicionada por un compromiso partidario, sino que debe estar alineada a los valores y principios cristianos y bíblicos. Eso es más importante que nuestros compromisos partidarios. Cada vez que nos encontremos en la situación de elegir funcionarios, debemos hacerlo respondiendo a nuestra conciencia. Es importante esto. Debemos hacer esto respondiendo a nuestra conciencia, no a la conciencia del pastor, no a la conciencia de la familia, no a la conciencia de alguien que me dijo que conviene este por sobre el otro. ¿Qué es lo que mi conciencia dice? Respondamos a nuestra propia conciencia, porque lo que Dios luego nos va a pedir cuentas es sobre nuestra conciencia, lo que nosotros hicimos de acuerdo a nuestra conciencia. Entonces, debemos hacerlo respondiendo a nuestra conciencia. Si así lo hacemos y el Espíritu Santo está en nosotros, lo haremos de acuerdo a la voluntad de Dios. Si nuestra conciencia está anclada al Espíritu Santo, si el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces vamos a tomar la elección que Dios espera que hagamos. ¿Sí? Entonces, esa es la enseñanza del día de hoy o lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Y espero que les sirva. Acá en Venezuela estamos prontos a una elección presidencial, en los Estados Unidos lo mismo, pero siempre, siempre hay alguna que otra elección en los distintos países. Hace poquito también se eligieron presidentes en otros lugares, gobernantes, distintos legisladores, ¿sí? Entonces, no importa en qué momento estés viendo este video, considera estos principios bíblicos que pueden ser de vital importancia y de gran ayuda para tomar una elección sabia respondiendo a tu propia conciencia. No esperes que sea tu pastor quien decida por ti, no esperes que sea un youtuber el que decida por ti, no esperes que sea la familia la que decida por ti. Tú tienes una responsabilidad delante de Dios y delante de los hombres que te rodean y delante de tus propios hijos de tomar una elección sabia y de acuerdo a los principios bíblicos. Así que sin más que decir, muchas gracias por llegar hasta el final. Si este contenido te ayuda, te sirve, te es de bendición, compártelo, déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo este tipo de contenido. Que Dios les bendiga.